Hola lectores, ¿dónde estáis? Yo ahora mismo estoy en Francia, implicado en una conspiración contra el mismísimo Napoleón Bonaparte. En un caso tenebroso de Honoré Balzac, la lectura conjunta anual de Balzac que hago con María de Cumbres Clásicas. La noche del viernes 13 de noviembre de 2015 se desataba el caos y el horror en París. Han pasado 8 años desde esa noche, pero todos recordaréis los atentados terroristas que se perpetraban simultáneamente en 3 puntos distintos de la capital de Francia. El más sangriento fue el que tuvo lugar en la sala de conciertos Bataclan. Ese viernes la sala Bataclan estaba atestada de gente porque tenía lugar un concierto de hard rock, cuando 4 jóvenes musulmanes irrumpieron en la sala tiroteando, disparando a mansalva, mientras se reían, como si aquello fuera una broma. Y una vez mataron a todos los que pudieron, antes de que llegara la policía, se autoinmolaron. Pero es que a la vez, en diferentes cafés y restaurantes de París, se paraba un coche y salían jóvenes también disparando a todo el mundo en las terrazas de las cafeterías. Y finalmente el que iba a ser el gran ataque, el protagonista de esa noche, en el Estadio de Francia, donde se estaba disputando un importante partido de fútbol y donde estaba el mismísimo presidente de la República, François Hollande. Allí iba a producirse la gran carnicería, pero gracias a Dios los terroristas llegaron tarde, las puertas del estadio ya estaban cerradas, así que básicamente se autoinmolaron fuera. Dentro del estadio ni siquiera se enteraron, solo oyeron algún ruido, y aunque se evitó la gran carnicería en el estadio, también hubo víctimas mortales de esas explosiones. El balance de esa terrible noche en París, que, bueno, desató una ola de solidaridad internacional hacia Francia, fue 130 muertos y más de 400 heridos. Todos los terroristas, a excepción de uno, se autoinmolaron, así que murieron esa misma noche, y todos los ataques fueron reivindicados por Estado Islámico como respuesta a los ataques militares de Francia en Irak y Siria. 6 años después, en septiembre de 2021, arranca el proceso judicial V13 en una sala preparada ad hoc en el Palacio de Justicia. Un proceso que se propuso enjuiciar a todos los implicados supervivientes de esos ataques terroristas. Un proceso judicial que ya antes de nacer estaba en el foco público, era objeto de todos los debates a nivel nacional y por supuesto era sumamente complejo. Entre los muchos periodistas que asistían día tras día a ese proceso judicial que se alargó hasta 9 meses, estaba Emmanuel Carrère, premio Princesa de Asturias de las Letras, autor de obras como El adversario y El bigote, que se propuso cubrir ese proceso judicial mediante una crónica semanal para el diario L'Obs. Hoy os quiero hablar de su último libro, que no es más que la recopilación de todas estas crónicas, su visión sobre un proceso tan complejo y tan controvertido como fue V13. Bienvenidos a Trotalibros. Estoy como muy alto, ¿no? Ahora, quizá mejor. Me sentía como muy alto, muy importante. Es lo que siento mi cuerpo. Y mi cuerpo solo sé cómo lo siento yo. Y punto. Bueno, ya sabéis que desde que descubrí a Emmanuel Carrère, gracias a una recomendación de José Carlos Rodrigo en nuestro podcast El Café de Mendel con El bigote, caí rendido ante este escritor contemporáneo. La verdad es que es uno de los escritores actuales que más me ha atrapado y tengo la firme intención de ir leyendo, si no toda, gran parte de su obra en los próximos años, porque luego cuando ya leí su obra más famosa, El adversario, ya me quedé sin palabras. O sea, este libro, que aún hoy sigue siendo mi favorito del escritor, me cautivó completamente, fue una de mis lecturas favoritas del año pasado. Y este año, aunque José Carlos me recomendó ponerme con De vidas ajenas después
antes del Adversario, al publicarse su último libro, V13, lo que me cautivó, lo que me llamó especialmente la atención de este libro y me hizo cambiar completamente mis planes fue el subtítulo, Crónica Judicial, ¿no? Yo soy jurista, soy abogado. Antes de lanzarme a la aventura de crear Trotalibros Editorial y dedicarme a la edición y a la literatura, yo ejercía de abogado, por lo que cuando vi la oportunidad de abordar temas legales, temas judiciales a través de la visión literaria de Manuel Carrère, yo no me lo pensé demasiado. Ni siquiera me frenó el hecho de que el libro versara sobre una cosa tan actual como los ataques terroristas que se perpetraron en París en el año 2015, que normalmente es una cosa que me tira para atrás de un libro, ¿no? Cuando va sobre algo muy actual o muy reciente. En este libro me he encontrado con algunos elementos que son muy de Manuel Carrère y que ya me sonaban del Adversario, pero sobre todo me ha sorprendido por las diferencias con lo que yo hasta ahora había leído de este escritor. Creo que la mejor forma de abordar esta obra, no me atrevo ni siquiera a llamarlo novela, esto seguro que no, sería más, como dice el título, una crónica, es siguiendo su mismísima estructura. Y es que Emmanuel Carrère decide dividir este libro siguiendo el orden habitual en un proceso judicial, que es que en primer lugar habla la acusación, en este caso serían las víctimas, luego la defensa, siempre es una máxima de cualquier proceso judicial, que la última palabra siempre la tiene la defensa, es decir, los acusados, y finalmente la última parte es la del tribunal, donde vendrían las conclusiones y finalmente la sentencia del tribunal. Así pues, si os parece, siguiendo este orden, vamos a empezar con la acusación, las víctimas de los ataques terroristas. Para mí, esta es, sin duda, la parte más lograda de este libro. Y la verdad es que no me lo esperaba para nada. En este libro, Emmanuel Carrère ha conseguido comprimir las experiencias individuales de las víctimas de esos atentados en un relato colectivo absolutamente desgarrador. En esta parte, a mí, Emmanuel Carrère me ha recordado muchísimo a Svetlana Alexievich. Esas voces que van hablando casi anónimas, con su experiencia, con sus penas, y aunque en todo momento Emmanuel Carrère tiene su propia voz, sabe ir mezclando esas voces, tejiendo esa experiencia colectiva a través de hilos que son historias individuales. Y para mí el gran triunfo de Emmanuel Carrère es compartir estas experiencias, esta visión tan desgarradora, tan dura, sin caer en lo melodramático ni en lo morboso. Si bien no nos ahorra imágenes, no nos filtra sentimientos, lo hace con una delicadeza y un respeto impresionante, para mí muy necesario teniendo en cuenta lo reciente de los hechos. Y me interesa especialmente la perspectiva tan humana con la que afronta la experiencia de las víctimas de los atentados. Esas personas cuyas vidas acabaron de forma tan súbita e inesperada un día cualquiera en el centro de París. O sobrevivieron, pero sus vidas cambiaron para siempre. Desde entonces, pues, te narra el horror, ¿no? El cómo a partir de haber sobrevivido ese día, uno se enfrenta al síndrome del superviviente, esa culpabilidad de decir ¿por qué yo sobreviví? Y otros no. Esa lucha en la que se convierte la vida día a día después de ese hecho. Y sobre todo, para mí, una de las grandes reflexiones que aporta esa parte del libro es cómo la ilusión de la civilización se desploma en un instante y se abre el infierno, la barbarie. Esto me recordó incluso en momentos algunas de las reflexiones de José Saramago en Ensayo sobre la ceguera, ¿no? Cómo el pretendido orden que creemos invulnerable se rompe y nuestra vida cambia para siempre o incluso termina. También esa parte del libro me recordó al Colgajo de Lanzón, que en este libro Lanzón habla de su experiencia en el atentado de Charlie Hebdo, que por cierto, aunque pueda parecer muy anterior, fue menos de un año antes de los del Bataclan y los que tuvieron lugar en noviembre. Y por último, antes de terminar la parte de la acusación de las víctimas, es que incluye en esas víctimas no solo las víctimas directas, los que estaban allí y murieron o sobrevivieron, sino también a los familiares de los que murieron. Especialmente me emocionó el relato de Nadia, una mujer además muy
versada en temas sobre el Islam, sobre la cultura musulmana, árabe, etc., cuya hija murió en esos atentados. La visión de Nadia es inspiradora y creo que de hecho influenció tanto en Carrère que su visión sobre el proceso está presente en toda la visión de Carrère que nos aporta a lo largo de todo el procedimiento, ¿no? Esa generosidad, esa bondad, ese respeto impecable a la justicia, tremendamente emocionante, pero no solo incluye aquí los padres y familiares de las víctimas, sino también a los padres y familiares de los acusados, de los terroristas. Carrère tiene la magnanimidad de incluirlos como víctimas por la vergüenza, por el estupor que sienten, y no vieron venir esas consecuencias a la radicalización de sus hijos, que simplemente pues eran unos chicos que cada vez se aislaban más de la familia. Bueno, realmente su relato también es muy, muy emocionante. Estas obras me van a matar. Y luego tenemos la parte de los acusados. La parte de los terroristas. Esta es la parte que más nos interesaba tanto a Carrère como a mí. Él mismo lo reconoce. Yo cuando empecé a leer este libro no esperaba tanto de la parte de las víctimas. Yo del escritor del adversario me esperaba que sí, que diera voz a las víctimas, pero las víctimas ya tienen mi empatía. Aunque me ha maravillado la forma como Carrère narra la experiencia de las víctimas, yo de él me esperaba esa obsesión por intentar entender el mal, esa obsesión por intentar comprender qué lleva a unos chicos jóvenes a matar y autoinmolarse después en Europa. En el V13 había 14 acusados, casi todos cómplices o que participaron de alguna manera en los ataques terroristas, por ejemplo, haciendo de taxi, ¿no? Para mover a los terroristas por Europa, pero especialmente el que llamaba más la atención es uno de los terroristas que se tenía que autoinmolar, pero no lo hizo. El único autor de los hechos que estaba vivo y que no se explotó. Y desde la primera página, Carrère se pregunta por qué no lo hizo. Si fue porque falló algún mecanismo del cinturón, si fue por cobardía, o si fue por una chispa de humanidad, porque tuvo remordimientos por lo que iba a hacer. Desde el principio, ese acusado es el que capta más la atención y el interés de Carrère. Y el mío. Sin embargo, tengo que decir que esta segunda parte supuso para mí una gran decepción. Si bien es interesante, realmente Carrère creo que no se encontró tanto material como se esperaba sobre esto. Al final, prácticamente todos los autores de los hechos estaban muertos y la mayoría de los acusados se acogió a su derecho a no declarar, a guardar silencio. Así que tenía muy poco material y para mí no consigue acercarse a intentar comprender, que no justificar, pero intentar comprender a los atacantes, no a los acusados. Y esto me sorprendió, ¿no? Viniendo del autor del adversario, ¿no? Que prácticamente todo el libro del adversario es un intento de comprender a Roman, de cómo llegó hasta ahí. Y para mí consigue meter al lector en la mente perturbada de Roman, esa bola de mentiras que ya era insostenible. Cómo la desesperación lo llevó a hacer lo que hizo. Me temo que en V13 no consigue hacer esto. Y él es consciente de que no lo consigue. Y esta es la gran diferencia del adversario con V13. En V13, el misterio, la fascinación, no está en el mal, sino que está en el bien. El misterio, el gran interés de Carrère en V13 es mucho más optimista que en el adversario, porque está precisamente en la generosidad de personas como Nadia, en la generosidad de las víctimas, en su relato, en su lucha. Él mismo reconoce al final su incapacidad para acercarse, comprender a los terroristas, que no son más que unos jóvenes radicalizados, unos fanáticos religiosos que ni siquiera comprenden en lo que creen, que no son coherentes, que no son consecuentes. Carrère no consigue encontrar el misterio en esos radicales, no consigue sentirse fascinado por lo que los lleva a lo que hacen, ni siquiera en la perspectiva política que aportan al juicio al decir que es una respuesta a los ataques militares de Francia en Siria e Irak, pero sí en las víctimas, sí en el bien, y en este sentido es mucho más
optimista Carrère aquí que en El adversario, y por esto, para mí, donde está inspirado de verdad, el gran activo de este libro está en la parte de las víctimas, no en el de los acusados. Y finalmente tenemos la parte del tribunal, la más breve, la más legal, la que a mí a priori me había llamado más la atención de Carrère para leer este libro, y tengo que decir que la he disfrutado mucho a pesar de su brevedad. Es una parte final en la que Carrère estudia los mecanismos judiciales que dirigieron ese proceso tan único. El difícil papel de los abogados defensores, el de los fiscales, el de los jueces, la forma como influyen en él los discursos de cada una de las partes, estudia la forma de hablar de los abogados y cosas como la forma como la ley traduce en dinero de indemnizaciones el dolor, la pérdida, cosas tan incalculables como, en definitiva, la justicia intenta restablecer el desequilibrio de la vulneración de las leyes y el papel de cada uno de los actores en este espectáculo que es el juicio, ¿no? Muchas veces, tanto cuando ejercía como abogado, como cuando estudiaba, como incluso ahora, hay gente que me pregunta, oye, ¿tú defenderías a un violador? ¿Defenderías a un pedófilo? ¿No? Es la típica pregunta que se hace. Y Carrère aborda esta cuestión, ¿no? Él mismo se lo pregunta a uno de los abogados de la defensa, le preguntó, ¿existe algún límite? ¿Hay alguna causa que te negarías a defender? Y el abogado le da una respuesta que de verdad que yo me lo subrayé porque es lo que yo siempre he intentado responder a estas cuestiones, que es, si me preguntas eso, quiere decir que no has comprendido qué es ser abogado. Yo no defiendo ninguna causa, pero no rechazo a ningún acusado. Un abogado es un mecanismo más del proceso de justicia, que solo de la tensión entre la defensa y la acusación puede salir la verdad probada, demostrada. Puede respetarse la presunción de inocencia, así como todos los derechos del acusado. Y es tan o más necesario que la acusación para que se haga justicia aún con el peor de los acusados. Y cuando un abogado defiende a alguien que para la sociedad es indefendible, en realidad casi diría que no está ni defendiendo al defendido, sino que está defendiendo el Estado de Derecho y la justicia. Me parece todo un acierto la estructura de V13, que además dentro de cada parte se divide todo en capítulos y dentro de los capítulos en breves escritos con título. Esto hace que sea muy fácil de leer, te atrapa desde la primera página, en cada escrito aborda cosas diferentes reflexiones, un gesto de un acusado que le llama la atención, una historia de una víctima, ¿no? Lo va componiendo todo en una especie de mosaico sobre este procedimiento. La verdad es que en ningún momento me dio la sensación de que fuera una recopilación de crónicas semanales del juicio. Creo que de hecho Carrère los ha modificado para que tengan un sentido como libro y para mí lo consigue estructuralmente. Nos encontramos en este libro como siempre con el estilo conciso y sobrecogedor de Emmanuel Carrère, que no duda en ahondar, en profundizar en las cuestiones más espinosas, en los conflictos morales. Se dice de V13 que es uno de los libros en los que la persona de Emmanuel Carrère está más ausente. Él normalmente en todos sus libros está muy presente, él mismo, su experiencia que pone en contraste, pues por ejemplo en El adversario con la historia del crimen de Román. Si bien es cierto que quizá está más ausente, no está para nada ausente. Todo el proceso judicial se aborda desde su visión, desde su experiencia, en los efectos y las reflexiones que le provocan a él. Todo el procedimiento no pretende ser objetivo, abre constantemente reflexiones que le despiertan los diferentes hechos que acontecen en el procedimiento, pero yo no lo he visto tan literario como en libros como El bigote o El adversario. Mientras que El adversario, quizá en la reseña se me escapaba constantemente que era una novela, aunque fuera autoficción, aunque fuera también algo de crónica, aquí no hay dudas. Esto es una crónica, o sea, quien espere encontrar aquí un adversario no lo va a encontrar. Es una crónica que va siguiendo todo el procedimiento judicial, que intenta dilucidar todos los hechos que se tratan en el proceso, que intenta ir encajando piezas, ir creando perfiles de las personas que estaban en el procedimiento, pero no es ni tan reflexivo ni tan literario como muchos de sus otros libros. He visto aquí más al Carrère periodista, reportero,
que al novelista. A través de este relato tan atrapante, tan adictivo, que él mismo confiesa que al final él se volvía adicto al procedimiento, ¿no? Que una vez terminó se sentía huérfano, porque es que durante 9 meses había ido prácticamente cada día, ¿no? A escuchar voces que a veces pues le aburrían, que a veces le emocionaban, pero se había convertido en su día a día. Aborda, pues yo diría, un tema por cada una de las partes, ¿no? En la primera parte, en el de las víctimas, recorre el duelo, el dolor. Vemos cómo cada una de esas personas se enfrenta al dolor de haber perdido a alguien especial. Esta para mí fue sin duda la parte más emocionante. Luego, en la parte de los acusados, nos encontramos con ese intento de comprender a los acusados. Pero al final, como he dicho, ante la imposibilidad de comprenderlos, porque unos están muertos, los otros no declaran, y lo que dicen para Carrère y para mí no tiene ningún sentido. Básicamente se convierte en una investigación de qué hicieron los terroristas antes, durante y después de los ataques, cómo se movieron, cómo prepararon el ataque. Y finalmente, en la última parte, en la del tribunal, Carrère aborda el tema de la justicia. Y creo que aquí también es brillante cómo defiende la justicia como el triunfo de la civilización ante la barbarie. Y como Carrère, yo sí creo en esto. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios si habéis leído V13, si os ha llamado la atención. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.